Y aquí seguimos. Estamos en Semana Santa. Para muchos años atrás, o hasta el año pasado, por esta fecha estábamos muy pendientes de un jueves, de un viernes, o de un lunes, de un martes, de un miércoles, todos los días de la Semana Santa, donde muchos de ustedes pues tenían que acudir a las parroquias o iban a ver esas procesiones favoritas por muchísimos rincones de nuestra isla de Tenerife. Si les parece, estamos viviendo una Semana Santa diferente, extraña, pero es Semana Santa y en las parroquias se siguen desarrollando los cultos, pero a través de las redes sociales o de la televisión y de los medios de comunicación en general como esta, la radio, pues podemos seguir estos días importantes de Semana Santa. Pero hay una persona que de esto sabe mucho. Él es historiador, es compañero también y colaborador de esta casa de hace muchos años. Él pertenece al Orsa Arte y Eventos y se llama Manuel Jesús Hernández González. Y con él queremos compartir un ratito de radio para que nos podamos conocer un poquito más cómo es nuestra Semana Santa, porque tenemos verdaderas joyas de imágenes y son Semana Santa por aquí con mucho arraigo, y eso ha llevado a muchísima gente a formar parte también de cofradías y de un montón de personas que en esto de la Semana Santa la ha ido creciendo en los últimos años, y eso también es para aplaudir y para seguir con la fe. Manuel Jesús, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy buenas, muy bien. Para ti está transcurriendo como para todos, ¿no? Una Semana Santa extraña, ¿no? Porque, claro, nos tenemos que quedar en casa. Ojalá que el coronavirus, este virus, nos deje lo antes posible y podamos hacer vida normal. Pero mientras tanto, las parroquias están cerradas. Sí, estamos, como yo digo, pues viviendo una Semana Santa virtual, porque no podemos asistir a los templos. Por supuesto, las manifestaciones de fe en la calle, las procesiones, pues ahora en estos momentos pues no se están celebrando, y bueno, ya digo, una Semana Santa virtual. Una Semana Santa que tiene su arraigo. ¿Qué destacamos nosotros de nuestra Semana Santa? Porque tú muchas veces lo has contado aquí, todo lo previo antes de llegar a los días de Semana Santa. Muchos están en cofradía, otros preparan las flores para, digamos, adornar pues los pasos, luego las bandas de música que incluso estrenan muchos marchas procesionales, los sacerdotes que de una u otra parroquia acompañan a lo mejor al párroco principal, luego las procesiones en la calle. O sea, estamos hablando de que esto mueve muchísima gente, Manolo, y aquí en nuestra zona tenemos muchas imágenes antiguas y que son auténticas joyas. No sé si exagero o no, tú que entiendes más de esto. ¿Qué visión nos podrías dar para los amigos oyentes de nuestra Semana Santa? Bueno, pues la Semana Santa tenemos que en primer lugar pues tener claro que es la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección del Señor, la Pascua. Hoy, jueves, viernes y sábado sería lo que he llamado el Trido Pascual, para la preparación del gran día del Domingo de Resurrección. Pero la Semana Santa, en ese contexto religioso, que es por supuesto el que estamos celebrando, el paso del tiempo, de los siglos, de las épocas, de la propia cultura dentro de cada uno de los pueblos que componen pues el orbe, el llamado orbe cristiano, pues hay que decir que es complejo por todo lo que se ha ido sumando alrededor de la propia Semana Santa en sí, ¿no? Y en ese sentido quiero decir que es llamativo como por diferentes pueblos, por diferentes ciudades, por diferentes comunidades cristianas, pues se vive de una manera diferente. Siempre teniendo en cuenta pues lo que se está conmemorando y lo que celebra la propia Iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido también conviene destacar eso, ¿no? Que en el caso, por ejemplo,
por poner un caso, en el caso de Los Realejos, pues las diferentes parroquias la viven de una forma diferente. Y ese es un ejemplo muy local, es decir, eso hay que extrapolarlo y llevarlo a un contexto más amplio, ¿no? El contexto, por ejemplo, peninsular, en el caso de España, europeo incluso, ¿no? O del occidente europeo, si vamos a ir más concreto a otro lugar, ¿no? Por ejemplo, la Semana Santa en Italia no se vive igual que en España, ni igual que sabemos que la Semana Santa andaluza ni la podremos ver igual que en Cataluña, el País Vasco, Galicia, ¿no? Es decir, que cada uno tiene un arraigo diferente, con unas tradiciones inveteradas de siglos que se han ido sumando a cada uno de los momentos de la Pasión, donde el componente de la religiosidad popular, por ejemplo, y la piedad es vital, ¿no? Y ahí pues han interpolado diferentes entes a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, las órdenes religiosas, la propia Iglesia, la conformación de familias, familias que se unen y son los interlocutores con la Iglesia para desarrollar una serie de ceremonias, y por supuesto un componente vital como son las hermandades y cofradías vinculadas a la Semana Santa, ¿no? Y ya digo que a lo largo del tiempo son muchas las que han ido variando, se han ido modificando, la propia Iglesia ha ido restringiendo, otras que se han ido alentando, etcétera, etcétera. Y yo he visto, Manolo, y perdona, mucha gente joven que forma parte también de estas cofradías. Lo que se intenta es que los que vienen de atrás sigan la tradición que en su día tomamos nosotros, ¿no? Sí, en ese sentido es eso, ¿no? Que empiezas la tradición en sí se mantiene viva en ciertos aspectos a nivel familiar, ¿no? Es el traspaso de la tradición familiar, de pertenecer a una determinada cofradía, hermandad, etcétera, etcétera. Una tradición familiar de mantener una serie de tradiciones propias en estos días, ¿no? A mí me viene ahora a la mente una tradición muy antigua y muy vinculada con esa religiosidad popular de la propia creencia hacia el mal, como el Jueves Santo durante la estación o la permanencia en el monumento, rezando, ¿no? Esas 40 horas sí, y demás. Exacto, sí. Permanecía la creencia en las zonas más rurales de este municipio de Los Realejos de rezar los 100 credos. Había que rezar 100 credos al Santísimo. Y después, al terminar, siempre decían algo muy curioso, que es: Satanás, perro maldito, a mí no tengas que ver, que el Jueves Santo a la noche yo mis 100 credos recé, ¿no? Y era como una autodefensa que tenían hacia el mal durante todo el año, es decir, que ellas habían cumplido, esa persona habían cumplido al rezar esos 100 credos en la tarde-noche del Jueves Santo durante su estación, su permanencia, ya digo, ante el Santísimo en el monumento, ¿no? Eso es otra, ¿no? Esa es otra tradición que se mantiene igual que vinculada al monumento, esa preparación de ir a buscar flores, hacer las escalinatas, ¿no?, que le decían, preparar todos esos elementos vinculados con la cera, ¿no? Es decir, antes, pues hoy en día, pues están las fábricas más industrializadas de la creación de velas, cirios y demás, pero antes estaban los cereros, ¿no? Las personas dedicadas a hacer la cera, ¿no? Y esas estaban en todos los pueblos, había uno o dos, y eran los que iban las cofradías a encargar para colocar al Santísimo, en este caso las hermandades del Santísimo, las hermandades sacramentales, ¿no? El tema de la gastronomía yo creo que es fundamental y conviene también tenerlo en cuenta, ¿no? La gastronomía vinculada a estos días, ¿no? Es decir, el jueves sí se podía comer carne, pero el viernes no. Entonces había, y aparte estaba el ayuno y la abstinencia, ¿no? Las dos. Entonces
ese día, Se cuando la respetaba gente todo, se respetaba, y claro, yo me acuerdo antes incluso, estamos en este medio, ¿no? Que es la radio, que antes solamente se escuchaba música clásica, lo que eran los mensajes desde la iglesia, entrevistas, todo relacionado con las misas, con las procesiones, y no se escuchaba nada más. no, y después aparte estaba también lo que tú decías, ¿no? Cuando llegaron los medios, estaba la propia locución y transmisión de la música, en este caso vinculada, pues religiosa, ¿no? Pero también están también el tema de, a ver si me explico, de todo lo que era la doctrina, ¿no? Y la catequesis radiofónica, que fue muy importante cuando las ondas de radio se empezaron a popularizar, igual que en la televisión, ¿no? Claro, porque llegaba más gente. Claro. Después está todo lo que es que es curioso, ¿no? Como eso que sucedía pues a principios del siglo pasado estamos viviéndolo hoy, que hoy en este año actual, donde tenemos que recurrir a los medios de comunicación Fíjate, la para historia se poder, vuelve a repetir, el ciclo, sí, ¿no? De para aquella volver época. la necesidad de la comunicación de estos medios que hoy pues tenemos, la radio, la televisión, las redes sociales, las diferentes plataformas que hoy permiten, pues en este caso, transmitir todos estos cultos y celebraciones. Sí, porque llegamos a la gente que, si antes decía la gente enferma que no podía salir, era bueno que también pudieran verlos ellos, pero es que hoy en día no podemos salir el resto, entonces por lo tanto tenemos que ir a este tipo de plataformas para poder seguir la Semana Santa, desde el propio Papa, desde el Vaticano, hasta nuestros párrocos más cercanos, ¿no? Sí, y eso que yo creo que es fundamental, ¿no? Que también desde la propia Iglesia se ha buscado soluciones para este caso actual. Es decir, para el momento actual la Iglesia ha buscado soluciones y decir, los fieles tienen que seguir manteniendo pues esta celebración tan importante para en el año cristiano como es la preparación de la Pascua, ¿no? Me Entonces, estoy acordando, Manolo, hace unos días entrevistábamos al padre Ángelo desde la zona sí, de Ico del Alto, y él nos decía que por megafonía él hacía la misa y que la megafonía llegaba a muchos rincones de los 7 cuarteles, no llegaba a todos, pero sí, más o menos, ¿no? Pero la gente se ponía en las azoteas o en los balcones escuchando la misa a través de esa megafonía. O sea que ya. imagínate que ya no estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando de la megafonía habitual, de la de Claro, es toda la que vida. es buscar soluciones. Yo creo que aquí no es otra cosa sino buscarlas, ¿no? Eh, mm, yo es decir, por lo que estamos viviendo, yo creo que soluciones hay. Lo único que a lo mejor faltan intenciones, ¿no? O faltan medios. Yo sé que hay lugares que es imposible porque no hay conexión wifi, los datos llegan mal los datos a través de las redes y demás, pero en la medida de las posibilidades yo creo que es fundamental que desde todos los rincones pues se pueda, ¿no? Y yo creo que este año se está volviendo a eso, ¿no? A volver a los medios que en su momento eran tan innovadores que mucha gente rechazó porque ¿cómo van a retransmitir una misa por televisión si tú no estás allí, si tú no? Entonces la Iglesia fue un poco a poco que adoctrinando, pues esto es para los enfermos y en este caso pues ya el Papa pues ha dictaminado que las misas en estos medios pues sirvan para todos porque la situación es la que hay ahora mismo, ¿no? Y Claro. no hay otra, ¿no? Y yo recuerdo, y permíteme José Manuel, que ahora me venga un recuerdo a la mente de una persona, de don José, conocido, es don José Hernández Toste, conocido por todos los realejeros por don José el de Doña América. Él fue uno de los que instalaron todos los sistemas de electricidad de la parroquia La Concesión tras la restauración, ¿no? Y entonces él debajo del altar, recuerdo que una vez nos dijo
aquellos primeros años de casi la apertura y antes, habían colocado bastantes macarrones, esos macarrones negros para pasar los cables, ¿no? Y entonces le decían, pero ¿para qué necesitan todos estos macarrones? Y aquí no. Dice, porque alguna vez llegarán, se acordarán de mí, que las misas serán retransmitidas por televisión. Y era un adelantado en sus tiempos, ¿eh? Pues sí, yo digo que son ahora estos momentos que en casa pues también te vienen flashes, ¿no? De todas estas personas que desgraciadamente ya han desaparecido y que pensaron en un futuro, ¿no? Pensaron en un futuro y ahí está. La instalación para la televisión nunca se llegó a montar, pero bueno, el macarrón está allí colocado por lo que pueda pasar, ¿no? Y vemos como esta Semana Santa, inusualmente, la estamos viviendo desde casa, ¿no? Desde la distancia de esas parroquias, desde las queridas por todos nuestros templos parroquiales, no solo aquí en Los Realejos, pero a nivel mundial, y también pues yo creo que el otro componente fundamental es pues las procesiones y todas esas tradiciones que se han mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, el tema del matracas, del sonido, de olores, ¿no? Es decir, esos olores a incienso, esos olores a cera quemada, esos olores a flores, sobre todo esas las glicinias, los jazmines, orquídeas, anturios, lilium, podemos citar muchísimos especies que son olores, la retama propia, ¿no? Sí. La retama yo creo que es otro olor característico, esa retama, como yo digo, de no de cumbre, sino esa retama de jardín que en muchos lugares pues se ha cultivado, pero sobre todo esas glicinias, ¿no? Yo creo que esos olores este año los vamos a echar de menos, sí, claro. como estamos echando de menos muchas cosas, ¿no? Es decir, no solo ese componente, ya vuelvo a repetir, de ese componente fundamental como son las celebraciones, tanto del culto interno en los templos como el externo, sino también todas esas tradiciones, ¿no? Es decir, ya la gastronómica, pues no, porque la seguiremos haciendo en casa, ¿no? Pero yo creo que todo lo demás sí, es decir, los sonidos, ¿no? Los sonidos hoy pues los escuchamos a través de los medios multimedia, ¿no? Es decir, marcha, canto, música clásica, date cuenta etcétera, que todo esto está relacionado, ¿no? Incluso hoy con el móvil que tenemos cada uno, pues podemos acercarnos a muchísimos sitios. O sea, hoy en día ha sido un gran adelanto esto de las redes y de las grandes tecnologías. Como tú bien decías antes, en el tiempo habían personas que pensaban de cara al futuro. Hoy en día, pues esto, gracias a lo que tenemos, podemos disfrutar en estos tiempos tan complicados de una Semana Santa que nadie pensaba nunca que iba a pasar esto. Hombre, había momentos en que la lluvia te podía impedir no salir una procesión, sí, pero por lo menos durante la Semana Santa la gente podía disfrutar a lo mejor alrededor del templo, más cercano, arriesgándose alguna imagen, corriendo después, pero bueno, nunca pensábamos esto, lo que estamos viviendo en el día de hoy, pero por lo menos la Iglesia ha sabido mantenerse y como tú bien dices, Manolo, el Papa ha dicho que la misa que se vea a través de la tele o de las plataformas digitales son válidas. Sí. Yo creo que es eso, que nos tenemos que adaptar, nos vamos a adaptar y vamos a vivir una Semana Santa yo creo que íntima y muy intensa, ¿no? Muy intensa porque yo creo que esto también, ese arraigo, esa echar en falta, o esa palabra tan canaria como es magua, ¿no? Tener esas maguas de poder estar allí, yo creo que va a ayudarnos a nosotros, a los que somos cristianos y celebramos, a vivirla más intensamente, ¿no? Sobre todo ya los días principales, ¿no? Jueves, viernes, sábado y el domingo, ¿no? Todos los demás también, pero yo creo que esos días serán muy intensos, ¿no? Es decir, la misma supresión de los monumentos, es decir, el Papa decía que no se hiciera esa adoración porque no hay personas y el sacerdote no va a estar allí pues las horas correspondientes pues en esa adoración eucarística, ¿no? Pero sí es verdad que vamos a estar desde casa pues
orando, en este caso rezando y siguiendo. Y más de uno tiene su propio altar en su casa, porque tiene imágenes, y eso también es válido, Sí, claro, cada uno, también las diferentes parroquias lo han propuesto y lo han difundido, que cada uno haga su propio altar donde tenga una cruz, donde tenga algún símbolo cristiano en estos días, ¿no? Es decir, yo aquí en casa también los tengo, porque allí en ese altar pues viviremos estos días fuertes, ¿no? Y vuelvo a insistir, ¿no? Es un momento difícil para todos en general, ¿no? Por todo lo que está pasando en el mundo. Yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Estos días pues se ha hecho muchos montajes, se ha hecho muchas cosas que los verdaderos penitentes de esta Semana Santa, los verdaderos cofrades, son todas esas personas que están luchando para que este virus se pueda combatir cuanto antes, desde los hospitales, médicos, enfermeros, todo el personal asistencial de los centros de mayores, todo lo que conlleva personal de las fuerzas de seguridad del Estado, el Ejército. Yo creo que todos ellos son los verdaderos penitentes de esta Semana Santa, donde todos rezamos, oramos para que esto pues desaparezca cuanto antes. Ya digo, es un caso muy excepcional y yo creo que lo que se está viviendo pasará a la historia con letras bastante destacadas, por el hecho de que pues en el pasado pues sí es verdad que se dejó de sacar imágenes, se dejaron de sacar la misma Semana Santa en casos excepcionales de guerra, enfrentamientos bélicos, etcétera, etcétera, pues conllevaron pero la gente asistía, ¿no? Es decir, a lo mejor no salían a la calle, pero sí podían ir a los templos. Es una serie de circunstancias que son distintas pero casi similares. Entonces yo creo que a nivel histórico esto va a marcar, ¿no? Va a marcar en sí la propia pandemia que estamos viviendo, pero también va a marcar lo que está conllevando, ¿no? Supresión de fiestas, de celebraciones, de encuentros, etcétera, etcétera. Ha sido un parón a nivel mundial, pero en esta realidad nuestra que estamos nosotros, pues también, ¿no? Y yo creo que ya hay evidencias, ¿no? De que fiestas como las fiestas de mayo aquí en Los Realejos, pues también pronto, pues también me imagino que anunciarán fiestas cercanas como las fiestas del Corpus en la Orotava, que también pues serán suspendidas en este caso, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que son muchas cosas las que a lo largo de las semanas que se seguirán viviendo, pues veremos cómo este parón seguirá, porque las restricciones ya el gobierno lo ha comunicado, ¿no? Serán paulatinas, la vuelta a la normalidad será muy lenta, y yo creo que esto pues no es tan fácil, ¿no? Pues yo creo que será así, y ir de menos a más, y que lo antes posible podamos estar celebrando ya el final de este virus, y que ha sido bastante terrible lo que hemos padecido, pero ojalá que todos tengamos una pronta solución. Incluso mientras tú estabas hablando, me mandaban aquí también por el WhatsApp, aquí en el móvil, pues muchas imágenes de ediciones anteriores, de años anteriores en Semana Santa. Por lo menos podemos ver esas imágenes de nuevo delante de la vista nuestra, y al menos nos hacemos una idea, como si estuviéramos viviendo esta Semana Santa del 2020 con procesiones en la calle. Para eso también están esas imágenes del recuerdo, que te van llegando, como me llegan a mí, como te llegan a ti y a muchos de los amigos oyentes. Pero sin duda hoy hemos querido compartir este ratito de radio con el amigo Manuel Jesús Hernández González, que él es historiador de nuestro municipio de Los Realejos, pertenece a Lorsa Arte y Eventos. Muchísimas gracias, Manuel Jesús, te espero con otros temas más adelante. Sí, ahí estaremos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Adiós, adiós.